Y hoy nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Doc, como siempre, por acompañarnos. Y hoy, ¿qué tenemos hoy de tema? Hoy vamos a hablar de un tema que se está poniendo de moda y que en realidad tiene varios siglos, varios milenios de historia, pero bueno, nos está llegando a nosotros este momento, creo que llamaría crucial, de la medicina canábica o de cannabinoides en el uso terapéutico. ¿Qué son los cannabinoides? Los cannabinoides son unos derivados vegetales que existen en la cannabis sativa, planta que también se conoce como marihuana, ¿no? Entonces, durante muchos años esta planta estuvo prohibida. Para ser más exacto, se la prohíbe en el año 1937 en Estados Unidos. Sí. Al principio Estados Unidos había prohibido el alcohol, todas las películas de Los Intocables, de Al Capone, etcétera, que era que el gobierno federal de Estados Unidos estaba persiguiendo a un grupo de contrabandistas, fundamentalmente de origen italiano, que traían whisky desde Canadá. Como el mercado era impresionante y era muy lucrativo, lo defendían a capa y espada, o mejor dicho, con ametralladoras. Sí. Y eso es lo que vimos durante años. Cuando vemos Elliot Ness y Los Intocables, en realidad estamos viendo un grupo de federales que estaban impidiendo la ingesta de alcohol dentro de los Estados Unidos. Bueno, eso fracasó a todas vistas. Pero hicieron lo mismo con el cannabis sativa, con la marihuana, que venía fundamentalmente desde México. Vos fíjate algunas tradiciones, como la famosa cucaracha, la cucaracha no puede caminar porque le falta, porque no tiene. En la versión original que cantaban los soldados de Pancha Villa en el año 1910, porque no tiene marihuana para fumar. Ah, después lo adoptaron después, bueno, ya se prohibió la marihuana, entonces le pusieron la patita de atrás, que aparte no tiene mucho sentido, pero bueno, en realidad los soldados de Pancha Villa fumaban marihuana. Y eso se vendió a Estados Unidos. Y en realidad esta cannabis sativa se usó 4.000 años de historia y en medicina hindú, medicina china, en donde usan la cannabis sativa, y se introduce en Europa, en Occidente, en el año alrededor del año 1850, el doctor William O'Jagerly, que era un médico inglés que había trabajado en la India y había visto el uso terapéutico de los cannabinoides, del cannabis sativa, y lo había difundido dentro de Europa. Una cuestión anecdótica, por ejemplo, la reina Victoria usaba para su síndrome premenstrual, lo aliviaba fumando cannabis, ¿no? Fue muy popular. En un momento en Francia estaba el club de hashishien, que fumaban hashish, que es una resina del cannabis, muy popular entre los países arábicos, que la introduce un doctor Turó, y Moreau de Tours, que la introduce, y por ejemplo, Baudelaire, Flaubert, Alejandro Dumas, etcétera, todos fumaban cannabis. Pero aparte se usaba como tintura para tratamiento de una serie de afecciones. Para el tratamiento del insomnio, para tratamiento como ansiolítico, para tratamiento de fibromialgias, por dolores. Bueno, se va usando y era una medicina que nadie se sonrojaba, pero en el año 37 en Estados Unidos la prohíben por el efecto psicotrópico. Y bueno, se prohibió, y desde entonces gran parte de los conocimientos que se habían acumulado dentro de la experiencia médica se fueron olvidando. Entonces, desde el año 50 y pico, 60, empieza un movimiento de rehabilitación del estudio de los productos canábicos. En estos días en Buenos Aires se está haciendo el primer congreso de medicina canábica, en donde cuenta con la presencia digital del doctor Mechulian, que es un médico, que es un bioquímico,
israelí que descubre los distintos la distinta composición que tienen los cannabinoides. Es decir, cannabinoides es un grupo de familias. Claro, después hay están un los montón. Fito, ¿no? Bueno, hay fitocannabinoides, hay cannabinoides sintéticos. Fitocannabinoides es derivado de las plantas. De las plantas. Que son estos son derivados de las plantas. Entonces, encuentra que, por ejemplo, hay un principio, hay 60 cannabinoides, sí, de los cuales algunos derivan de las plantas, otros son sintéticos, otros derivan de otras plantas. Fundamentalmente lo que importa es la composición. Hay una serie de compuestos que tienen estos cannabinoides. El más importante, y es el que aisló Mechulian hace 60 años, es lo que se llama THC, tetrahidrocannabinoide, 9-tetrahidrocannabinoide, que es el que tiene efecto psicotrópico, que es el que en ciertas concentraciones puede producir trastornos de la percepción en los individuos. Sí. Hay otros 59 que no tienen efecto psicotrópico o que tienen muy poco efecto psicotrópico. Sí, sí. Entonces, en realidad, cuando uno habla de la prohibición de un producto, estamos hablando de la prohibición del THC. Sí, con efecto psicotrópico. Con efecto psicotrópico. De hecho, por ejemplo, en Uruguay han hecho la ley para cannabinoides y, por ejemplo, lo que se permite para uso recreativo, el gobierno uruguayo ha restringido la cantidad de THC que debe tener. Entonces uno puede conseguir concentraciones del 1%, del 2%, del 4%, que tienen muy poco efecto psicotrópico. Eso está regulado porque, bueno, así sabemos qué es lo que la gente consume. Sí. Porque de la otra forma, la marihuana ilegal que está circulando acá en Buenos Aires puede tener cualquier tipo de concentración. Claro. Como lo fabrican, vas a saber dónde, quién, en qué concentraciones, aparte tiran toda la planta adentro. Sí, sí. A veces hay experiencias, no, me pegó mucho y otro no pegó nada, porque claro, a algunos le tocó la flor, que es la que tiene el efecto psicotrópico, y a otros le puede tocar la raíz, que no tiene nada THC. Entonces, estamos mezclando naranjas con manzanas. Sí. De todas maneras, a lo que voy es que hace pocos años atrás, en la Argentina surgió un grupo de madres cuyos hijos tenían lo que se llama estatus epiléptico, es decir, tenían convulsiones constantemente y las medicaciones típicas para el tratamiento de la convulsión no les paraba la evolución. Y descubrieron, que eso está descrito desde hace 60 años en la literatura médica, que usando aceite de cannabis podían frenar las convulsiones de los chicos. Entonces, ese movimiento muy valiente de estas madres que pelearon por sus hijos logró que se permitiese el uso legal de cannabinoides para ciertos tipos de afecciones. Lo que pasa es que vamos a ir para atrás. Te decía, desde el año 50-60 hay médicos en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que empezaron a ver los efectos beneficiosos de los cannabinoides. En algunas partes del mundo, en España, vos podés comprar cremas de cannabinoides que mejoran la piel, tratamiento de psoriasis, tratamiento de una cantidad de afecciones con cannabinoides. También sirve untándolo para articulaciones, cannabinoides quitan el dolor. Hoy en día se sabe que hay una serie de enfermedades que pueden beneficiarse con el uso de cannabinoides. Vamos a volver a tratar el tema porque hay mucho más para contar. Hay muchísimo más de cannabinoides. Medicina cannabinoide. En medicina y los cannabinoides y el cáñamo. Así es. Industria, que es un tema apasionante. Lo vamos a volver a conversar. Gracias, Doc. Seguimos con el programa.